Hoy día voy a tener el gusto de estar con ustedes. Soy Jorge Aparicio Ponce, médico asistente del Servicio de Obstetricia del Hospital Nacional 2 de Mayo, y comenzaremos con esta resolución de preguntas tomadas en el examen de residentado médico del 2013 referente a la especialidad de ginecología y obstetricia. Vamos en primer término a resolver las preguntas relacionadas a la subespecialidad de ginecología, y comencemos con esta referida anatomía. Menciona cuál es el ligamento por donde discurre la arteria ovárica. En el infundíbulo pélvico, en el ligamento cardinal, en el ligamento uterovárico o en el ligamento uterosacro. Para esto debemos hacer un recuerdo de sobre todo el aparato ligamentario que involucra pues la fijación y el sostenimiento de los genitales internos en la mujer. Empecemos por este ligamento membranáceo y digamos ancho, que va a insertarse en los bordes laterales del cuerpo uterino y va hacia las paredes pélvicas. Es conocido por esta razón como el ligamento ancho del útero. En algún sector del área de este ligamento, este sufre un engrosamiento que va desde una inserción a nivel del cuerno, muy cerca en la implantación de la trompa, y termina en la mujer en el canal inguinal. A este engrosamiento se le conoce como el ligamento redondo y otros autores también lo reconocen como el ligamento largo uterino. Pero los ligamentos que dan sobre todo la fijación del aparato genital interno y básicamente del útero son estos cuatro que se ubican a nivel del cuello. En esta vista posterior uterina se pueden ver resaltados con estos puntos verdes y estos puntos rojos estos cuatro ligamentos principales. En color celeste y resaltados con puntos rojos están estos ligamentos que se insertan en los bordes laterales del cuello, del cérvix, y que van finalmente a anclarse en la pared ósea pélvica. Son los conocidos como los ligamentos cardinales, también conocidos como los de McElroy o paramétricos. Y de la parte posterior del cérvix, anclándose finalmente en el hueso sacro, están un par de ligamentos también de regular potencia, conocidos como los uterosacros. A nivel del ovario, el ovario es sostenido en la parte superior del ligamento ancho por un ligamento propio de esto, que es el infundíbulo pélvico. Y este ligamento es importante porque a través de él es que, digamos, transcurre el paquete vasculonervioso ovárico, es decir, los vasos y los nervios. Es por esta razón que cuando hacemos oforectomías, por ejemplo, necesariamente tenemos que ligar, porque si no pueden haber complicaciones con sangrados anormales a través de este ligamento. En cuanto a la circulación, digamos, finalmente, del aparato genital interno femenino, vemos que procede de dos arterias: la arteria uterina, que es rama de la hipogástrica o ilíaca interna, y que a nivel del istmo va a dar dos ramas principales: una ascendente, la cual va a irrigar sobre todo cuerpo y las trompas, y lógicamente el endometrio, y una descendente que brinda la circulación para el cuello y la parte superior de la vagina. La rama ascendente da finalmente a nivel del cuerno la rama terminal de la uterina, que es la tubárica, que finalmente se anastomosa con la rama tubárica también de la arteria ovárica. Esta última procede directamente de la aorta descendente. Por lo tanto, la mejor respuesta para esta pregunta es la letra A, la alternativa que indica el ligamento infundíbulo pélvico. La siguiente pregunta, también relacionada a la anatomía del aparato genital femenino, menciona cuál es la estructura principal que brinda soporte al útero. A, los ligamentos anchos; B, el diafragma pélvico; C, el peritoneo; D, el ligamento redondo; E, el meso ovario. De varios de ellos hemos estado comentándolos en la pregunta anterior, pero acá sería importante hacer pues recordar de las consideraciones anatómicas, sobre todo lo que involucra el piso pélvico. Este elemento pues que está localizado en el polo inferior y terminal del abdomen, y que básicamente nos da el soporte para todos los órganos pélvicos que se hallan en la mujer. Como vemos, está pues sustentado por las partes duras, las partes óseas, donde finalmente se anclan las partes blandas, y básicamente el piso pélvico está constituido por el diafragma pélvico y el diafragma urogenital. Como ustedes ven, los diferentes grupos musculares hacen pues que
que existan ciertos orificios para la terminación de los 3 aparatos importantes que culminan en este sector, en la mujer. De arriba abajo, el aparato urinario, seguido por el genital y finalmente, el más posterior, el aparato digestivo. Esta estructura de musculatura, que no solo involucra tales elementos, sino también ligamentos y tejidos faciales, debe tener una circulación y una inervación adecuada. Como se puede ver, el piso pélvico finalmente da el soporte para que todas estas estructuras viscerales, en este caso o en esta imagen, de adelante hacia atrás, la parte final del aparato urinario con la vejiga y la uretra, el útero y la parte final del sistema digestivo, el recto, asientan sobre ellos en esta parte final de coloración oscura, justamente pues para que no puedan caer. Esto generalmente, cuando hay patología, va a lograr que hayan desplazamientos de todos estos órganos a través de las paredes vaginales. Como ustedes pueden estar viendo en las resaltaciones que se dan en la animación, vemos pues que el piso pélvico está constituido por todo ese aparato muscular especializado, básicamente por el músculo elevador del ano, en el cual se reconocen 3 haces bien definidos. El haz del pubococcigio, resaltado en este momento, el iliococcigio y finalmente el isquiococcigio, que junto con los 2 coccigios en la parte más posterior forman este diafragma pélvico. Es importante resaltar que en el músculo elevador del ano van a presentar esos 3 orificios que va a permitir que pase la uretra, la vagina y finalmente el recto, y en especial los orificios que dan pase a los órganos del aparato urinario y del genital forman el llamado hiato urogenital. Esto es importante porque junto con el diafragma urogenital van a dar la consistencia a la vagina de la funcionalidad de un esfínter, ya que este es un órgano que no posee este músculo especializado. Entonces los elementos del piso pélvico están pues divididos en las llamadas fascias endopélvicas, representadas por las estructuras faciales y sobre todo por la estructura ligamentaria. El tejido facial es un tejido areolar que generalmente une al útero, a la vagina, a las paredes pélvicas y también hace la vecindad con los aparatos urinario y digestivo. Pero sobre todo, digamos, el elemento que da la fijación y el soporte, sobre todo al útero, son los elementos ligamentarios, comandados básicamente por los paramétrios y ayudados por los ligamentos uterosacros. Los músculos elevadores del ano tienen aquellos haces reconocidos que ya hemos mencionado, y es importante remarcar que en su estructura se coloca el hiato urogenital, en una contracción constante por parte de los elementos musculares va a dar pues un cierre a la luz de la vagina, ya que este órgano, insisto, no contiene un esfínter propio. Entonces, en resumen, el piso pélvico se divide en el diafragma pélvico, constituido por el músculo elevador del ano y los músculos coccigios, y el diafragma urogenital, el cual está constituido por otros grupos musculares, como es el transverso, tanto profundo como superficial del periné, y con el esfínter uretral. Este diafragma urogenital tiene una constitución, una fisonomía triangular en una imagen de una paciente o una mujer en posición de cúbito dorsal, y el triángulo está en la parte anterior, en donde vemos el músculo transverso superficial del periné, y acá representado en coloración ploma parte del músculo profundo superficial del periné y lógicamente la uretra, el esfínter uretral. A este diafragma urogenital también lo puede encontrar con una sinonimia de membrana perineal, ligamento perineal de Carcassonne o ligamento triangular. Este diagrama permite resaltar los principales ligamentos que dan el soporte al cérvix y al útero indirectamente, que son los 2 posteriores, que son los uterosacros, y los 2 laterales, llamados ligamentos cardinales. Hacia la parte anterior, y que finalmente se anclan en el hueso púbico, están estos ligamentos que tienen menor potencia, que son el número de 2 también, y que se llaman los pubo-vésico-uterinos. En esta vista, por dentro del abdomen, visualizando la parte terminal del tronco, se ven los diferentes haces de los músculos elevadores del ano. El haz pubococcigio, que va desde el hueso púbico hacia el coxis, el iliococcigio desde el hueso coxal
a partir de la línea innominada hacia el hueso coccigio, y por último el isquiococcigio, que se ancla en la potente tuberosidad isquiática y finalmente en el hueso coccigio. Y si vemos, digamos, el diafragma pélvico externamente en una vista de abajo arriba, también podemos delimitar esos tres haces antes descritos, haciendo la salvedad que algunos anatomistas mencionan que el haz pubococcigio se puede dividir o subdividir en el pubo rectal, que se ancla en el hueso púbico y va finalmente hacia el recto, y el pubio-coccigio propiamente dicho. Para la respuesta, la alternativa más acertada sería el diafragma pélvico, de entre las que podemos observar acá, pero lo resaltamos con verde porque en realidad hemos dicho que la potencia en cuanto a la fijación al soporte del útero básicamente lo dan los ligamentos uterosacros y los cardinales. Sin embargo, las fuentes que tenemos en la resolución de estos exámenes, y coincidimos con ello, es que se debería marcar el diafragma pélvico. En cuanto al ciclo menstrual, acá hay una pregunta que menciona cuál es el intervalo en días del ciclo menstrual normal. De 18 a 35, de 21 a 40, de 20 a 30, de 17 a 32 o de 21 a 35. Para esto, recordemos que el ciclo menstrual, o mejor dicho, el ciclo sexual, involucra pues una funcionalidad indemne del eje hipotálamo-hipófisis ovárico en la mujer. Esto trae como consecuencia que nosotros podamos establecer una ciclicidad basada en el patrón menstrual de la mujer. Es decir, que las mujeres que tienen un ciclo, es decir, una curva cerrada, necesariamente pues van a tener al inicio de estos un flujo menstrual, un flujo sanguíneo. El ciclo menstrual o sexual está definido con un rango de normalidad de 28 más menos 7 días y se calcula tomando el primer día como el primer día del flujo menstrual y el último día del ciclo como el último día o el día que precede al inicio de un nuevo ciclo. Por lo tanto, esto debería ser un diagnóstico retrospectivo. Existen, fuera de digamos, los rangos de normalidad en cuanto a la duración en días del ciclo, rangos también para la duración del periodo menstrual, y la mayoría acepta que debe ser entre 2 y 8 días. Y el volumen total que se pierde de sangre durante la menstruación está entre los 30 y los 80 centímetros cúbicos. El ciclo o la mujer que tiene ciclo incluso puede ayudar a establecer alguna tecnología anticonceptiva estableciendo los días fértiles, es decir, en los momentos más adecuados para que ocurra la ovulación, y es así como se toma esto para evitar durante esos días tener relaciones sexuales. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es la alternativa B, en la cual pues un ciclo normal puede tener un rango amplio como es entre los 21 y los 35 días. Siguiendo con el ciclo menstrual, vemos alguna pregunta en la cual denota las alteraciones que puedan tener el flujo menstrual. Paciente de 18 años con menarquia a los 12. Presenta un sangrado vaginal que dura 7 días y ciclos de 20 días. ¿Cómo se denomina a esta alteración menstrual? Oligomenorrea, hipermenorrea, polimenorrea, menorragia o metrorragia. Nosotros veamos que el ciclo normal va a estar lógicamente determinado genéticamente, pero este puede estar modificado por algunos factores ambientales, como por ejemplo defectos o mala nutrición. Entonces, pacientes que tengan desnutrición sobre todo, pero también en las que tengan obesidad, esto puede llegar a trastornar el ciclo y hacerlo perder. Pero también están en relaciones las enfermedades orgánicas, y sobre todo acá básicamente nos referimos a enfermedades de tipo de endocrinopatías, comenzando pues por una que está muy asociada a la ginecología, como es el síndrome de los ovarios poliquísticos, pero también las afecciones de la tiroides o afecciones que involucran un incremento exagerado en la producción de la prolactina pueden llevar pues a modificar el ciclo y desordenarlo o incluso anularlo. Pero también estados emocionales de mucha tensión en la mujer pueden hacer que finalmente se altere el ciclo en ella. Otra parte fundamental en cuanto a esto del ciclo es el momento en el cual la mujer presenta la primera regla en su vida, y que en promedio esto debe ocurrir entre los 11 a los 12 años de edad, pero tiene un rango establecido de normalidad entre los 9 y los 16 años. En esta época, después de la menarquia, los primeros 2 años pueden ocurrir irregularidades
en el ciclo que se van a expresar sobre todo por alteraciones en el flujo menstrual, que sin embargo, como el eje recién está madurando, no necesitan ningún tipo de estudio. Nosotros desde el punto de vista semiológico en ginecología, nos basamos en las alteraciones del flujo menstrual para establecer ciertos patrones anómalos en cuanto al ciclo. Así tenemos que, por ejemplo, en cuanto a su frecuencia, el ciclo puede estar muy corto, es decir, durar menos de los 21 días que habíamos establecido en la pregunta anterior, y a esto lo conocemos como la polimenorrea. Cuando el ciclo es muy prolongado y supera los 35 días, pero no los 90, mencionamos que estamos frente a una oligomenorrea, porque cuando hay una desaparición ya de la regla por más de 3 meses, más de 90 días, establecemos que la mujer está frente a una amenorrea. En cuanto a la cantidad de flujo menstrual durante la regla, cuando el ciclo o cuando el flujo, mejor dicho, aumenta en un volumen que supera los 80 centímetros cúbicos, establecemos que estamos frente a una hipermenorrea, y esto generalmente lo relacionamos con la cantidad de paños o de toallas higiénicas que usa la mujer. Y establecemos que está frente a una hipomenorrea cuando el volumen sufre una disminución menor de 30 centímetros cúbicos, o también la mujer se comienza a dar cuenta que comienza pues a gastar menos toallas higiénicas durante la menstruación. En cuanto a duración ya del periodo menstrual, solo existe una alteración en cuanto a prolongación, es decir, superando aquellos 8 días que habíamos mencionado como límite superior normal. Y a esta alteración la reconocemos como las menorragias. Y también existen alteraciones menstruales en las cuales se presentan sangrados que no tienen relación con el periodo menstrual. A estos los denominamos metrorragias cuando lógicamente el sangrado está fuera del periodo menstrual, pero es un sangrado abundante que muchas veces puede imitar en cantidad a una menstruación, o a veces incluso lleva a una hemorragia a la mujer. Y esos sangrados tipo manchado nada más o goteo, que se le conoce también como los spottings, estos también representan pues alteraciones menstruales que no tienen relación con el periodo menstrual. Por lo tanto, para la enunciación de este caso, de este problema, en realidad estaríamos frente a una polimenorrea, ya que el ciclo está durando menos de 21 días. En cuanto al diagnóstico que nos puede llevar a las alteraciones del ciclo, acá la pregunta menciona que un adolescente de 13 años ingresa a la emergencia por un sangrado vaginal en moderada cantidad, desde hace 2 horas. No refiere relaciones sexuales. La menarquea ocurrió hace 8 meses y tiene menstruaciones escasas e irregulares. A la ecografía se demuestra que el útero tiene una medida de 7 por 4 por 3 centímetros y los anexos están normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Este es una vulvovaginitis? ¿Este es una anovulación? ¿Es un quiste de Nabov? ¿Es el uso de hormonas o es un cuerpo extraño? Entonces vemos pues que tenemos una niña, una adolescente mejor dicho, en la cual ya el eje se ha expresado y que recién hace 8 meses ocurre la menarquea. Por lo tanto, es totalmente normal que se presenten estas menstruaciones irregulares, escasas, y seguro totalmente desordenadas. Eso no tiene relación con una infección como es la vulvovaginitis, tampoco porque no se menciona en el caso de que esta adolescente tenga pues digamos la indicación del uso de hormonas, y tampoco pues va en relación a cuerpos extraños, que generalmente en mujeres de esta edad ya es poco común verlos. Generalmente se puede ver en niñitas en las cuales pues explorando su cuerpo, reconociéndose, comienzan a introducir pequeños elementos como botones, a veces canicas, etcétera, etcétera, dentro de la vagina, y generalmente eso da un flujo purulento. Entonces, lo que habíamos mencionado anteriormente, que los trastornos del ciclo puede estar en relación, por ejemplo, con una pubertad retrasada, es decir, que no haya la expresión de caracteres sexuales secundarios en una mujer y que incluso ya supere los 14 años. La menorrea primaria viene definida como la ausencia de la menstruación en mujeres de 14 años sin caracteres secundarios establecidos, o en aquellas mujeres que ya cumplan los 16 años pero con caracteres secundarios. Y la menorrea secundaria generalmente se define como la ausencia de más de 90 días en mujeres que habían tenido anteriormente periodos menstruales. Los trastornos del ciclo nosotros los podemos manejar en una primera instancia de acuerdo al patrón de sangrado.
y los podemos clasificar como sangrados anovulatorios o como sangrados ovulatorios. Los sangrados anovulatorios son justamente los que suceden como en el caso del problema de la pregunta. Y estos sangrados anovulatorios tienen pues su mayor frecuencia con el 90% en los extremos de la vida reproductiva, es decir, en la adolescencia y en la perimenopausia. Estos sangrados anovulatorios hacen que finalmente no haya ovulación, como dice su nombre, por lo tanto no hay la producción o la formación del cuerpo lúteo y por lo tanto no hay secreción de progesterona, lo que hace pues que hay una producción continua de estrógenos sin la oposición de la progesterona, y esto trae finalmente como consecuencia un desprendimiento irregular del endometrio, ocasionando pues sangrados que no son cíclicos, que muchas veces son escasos y a veces pueden llegar a ser abundantes, estableciendo una hemorragia. El otro 10%, ¿okay?, que ocurra de los sangrados anovulatorios se van a referir a las mujeres en edad reproductiva y están en relación sobre todo con endocrinopatías, como el síndrome de ovarios poliquísticos, las enfermedades tiroideas y la hiperprolactinemia, pero también puede tener relación con trastornos de la alimentación en estas mujeres. Los quistes de Naboth, que era una de las otras alternativas que se mencionaba, en realidad estos no sangran y se ve sobre todo como una respuesta a inflamaciones continuas que va a tener la mujer. Estos quistes se localizan, como ustedes están viendo acá, a nivel del cérvix y se ven como unas pequeñas elevaciones amarillentas generalmente, otras veces blanquecinas, y representan sobre todo la inflamación continua a nivel de las glándulas en el conducto endocervical, ¿ok? Esto va en relación pues sobre todo con el establecimiento de múltiples, de múltiples periodos de inflamación, lo cual obliteran los conductos de excreción de aquellas glándulas que se van a encontrar a nivel del canal endocervical. Entonces la obliteración por una inflamación y posteriormente una infección hace que finalmente se formen pues estas, o se acumulen las secreciones que normalmente tienen estas glándulas endocervicales, y se establece la formación de estos quistes, que generalmente se pueden tratar con cauterizaciones químicas o con electrofluoraciones. Entonces la respuesta para esta pregunta, lo más probable es que se traten de una anovulación. En cuanto a la pubertad, ¿cuáles son los signos precoces? Entonces la pregunta menciona que el primer signo de la pubertad de una mujer usualmente suele ser la aparición del vello pubiano, conocido también como la pubarca; B, la aparición de los montículos mamarios, conocido como la telarca; C, la primera menstruación, que esa es la menarquia; D, filancia del moco cervical; o E, distribución de grasa en las caderas. Normalmente las mujeres, cuando entran ya a la etapa de la pubertad, comienza a haber una secreción cíclica a través pues del hipotálamo, produciéndose la hormona estimuladora y liberadora de las gonadotrofinas, que finalmente va a estimular a la parte anterior de la glándula hipoficiaria. Esto trae como consecuencia que despierte el eje y comience a estimularse el ovario para que comience a haber foliculogénesis, y como consecuencia de esto comienzan a producirse los esteroides sexuales femeninos en la mujer. Esto trae como consecuencia que cuando comience a despertar el eje y comienza a haber la secreción de los diferentes tipos de hormonas, va a haber estímulos y se van a comenzar a expresar los caracteres secundarios femeninos en la mujer. Generalmente se menciona que el primer carácter secundario sexual de la mujer expresado es el aumento pues del volumen de las glándulas mamarias, es decir, la aparición de los montículos mamarios, que en promedio pueden aparecer esto a los 10 años, y a esto se le conoce con el nombre de la telarca. Seguidamente, lo que aparece en la mayor frecuencia y en promedio es la vellosidad, tanto a nivel del pubis en el monte de Venus como también a nivel axilar, y a este evento se le conoce o se le reconoce como la pubarca o pubarquia, y que en promedio ocurre a los 11 años de edad. Para finalmente la expresión ya en la cual pues el eje ha logrado la funcionalidad, pero no ha logrado todavía la madurez, este eje hipotálamo hipófisis ovárico, es el establecimiento o la aparición de la primera menstruación
a la cual la conocemos como la menarquia o la menarca. Generalmente esta, digamos, expresión a nivel del vello púbico y a nivel de los montículos o de las glándulas mamarias se establecen por estadios que van a ir denotando la madurez final de la mujer. Y a esto pues Tanner los clasificaba de acuerdo a 5 estadios referente pues a la glándula mamaria o al vello pubiano. Como podemos ver, en la glándula mamaria, el estadio 1 de Tanner es un estadio prepuberal, es decir, de la niñita, en la cual pues la glándula todavía está totalmente rudimentaria. Ya la aparición del botón mamario indica un estadio 2 y la elevación de la mama y del pezón formando un montículo estaríamos en un estadio 3. Para finalmente ya proyectarse el pezón y de la areola formando una elevación secundaria sobresaliendo del resto de la mama, que es el estadio 4, para llegar finalmente al estadio 5, que es el estadio adulto, en la cual la proyección ya solamente es del pezón, ya que la areola se retrae y queda formando pues solo un montículo con el resto de la glándula mamaria. En cuanto al vello pubiano, en el estadio 1, cuando la mujer todavía está en la infancia, no hay ningún tipo de vello. Pero después, el estadio 2, comienza a crecer un vello que es muy escaso, muy liso y fino y se localiza sobre todo en los bordes de los labios mayores. Para posteriormente en el estadio 3, este vello, aún siendo escaso, comienza a hacerse más rizado y más pigmentado, de acuerdo pues a las características del vello o del cabello de cada una de las mujeres. Es más abundante y comienza a extenderse hacia el pubis y el monte de Venus, ¿okay? Para que en el estadio 4 ya se haga más abundante, oscuro, rizado y más grueso referente al estadio anterior, adoptando esa distribución típica del adulto, en la cual en la mujer hay una disposición en triángulo invertido, pero no llegando todavía a, digamos, abarcar la cara interna de los muslos, porque en el estadio 5 esta distribución de triángulo invertido ya se extiende incluso hasta la cara interna de los muslos. Como podemos ver acá, los diferentes estadios del vello pubiano, desde la niñita, en la cual después, ya cuando despierte el eje, comienza a ver este escaso vello a nivel de los labios, después extendiéndose ya en proyección al monte de Venus, estableciéndose esa fisonomía triangular y finalmente llegando pues a las caras internas de los muslos. Y en cuanto al desarrollo mamario, como se puede ver, acá las glándulas rudimentarias en la infancia, para después, digamos, comenzar a aparecer los botones mamarios, los llamados montículos mamarios, en la cual ya hay una proyección y una separación de la glándula referente a la areola y el pezón, y finalmente pues pasar por el estadio 4 y llegar al estado adulto, en el cual solo hay una proyección del pezón y ya la areola junto al resto de la glándula forman una sola unidad. Todos estos eventos normales, digamos, o en promedio, establecen pues una pubertad normal, lo que en promedio ocurre. Sin embargo, a veces puede haber pues alteraciones, ¿okay? A nivel pues del establecimiento de estos caracteres secundarios, y es recomendable esta revisión, por eso les dejo acá esta dirección en internet de un artículo que me parece muy bueno, en la cual se explica de una manera fácil de entender, ¿okay? Cómo es esto de la pubarquia precoz, si es una condición normal o patológica. Había una alternativa que mencionaba esto referente al moco cervical o a la filancia. Entonces habría que aprovechar esto para explicar que durante el ciclo sexual el evento quizás más importante ocurre a mitad de este con el fenómeno de la ovulación. Referente al moco que se menciona ahí, al inicio del ciclo, como recién se está comenzando a producir el estrógeno por la foliculogénesis, entonces el moco es escaso y generalmente espeso, pero llega en la etapa periovulatorio, es decir, en los días alrededor de la ovulación, en las cuales, por la gran carga estrogénica que se está produciendo, este moco se vuelve filante, es decir, que lo podemos separar entre los dos dedos y se crea pues una, digamos,
una separación que no llega a romper esa mucosidad. Posteriormente, como se persiste en la producción de estrógenos, pero comienza la producción de progesterona, esta hormona tiende a espesar el moco con la finalidad de que se ocurre una gestación en esa mujer, este moco comience a formar el llamado tapón mucoso, ¿ok? Entonces, lo que podemos ver es que a inicios del ciclo, este moco se rompe cuando se separa entre los dos dedos, pero llega un momento en que hay tal carga hormonal estrogénica que esto permite que haya una filancia establecida, es decir, que la separación entre los dos dedos no permite que se rompa este hilo de moco. Cuando nosotros estamos ante esto, podemos inferir que ha habido una ovulación y probablemente esa carga estrogénica sea la adecuada. Por lo tanto, para la pregunta o para el enunciado, la respuesta sería que el primer signo de pubertad en una mujer usualmente suele ser la aparición de los montículos mamarios.